La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Con la cámara me convierto en un niño y estoy descubriendo todas las cosas maravillosas que hay por ahí. Full Frame México son un grupo de gente interesada en la fotografía, que realizan imágenes, pero que además tienen como esta idea o esta vocación de acercar a gente que conoce de fotografía para que pues de alguna manera instruya o motive a otras personas. Y esa fue la razón. Me invitaron a dar un taller de fotografía, un workshop en Valparaíso, y fueron 25 los asistentes. Y lo que hicimos pues, fue hablar de fotografía de naturaleza. Les enseñé muchas de las variantes, desde lo que es fotografiar el campo, los animales, la Vía Láctea, foto nocturna. Nos paseamos en algunos vehículos todoterreno para poder desplazarnos. Fue una verdadera aventura. En mi caso, el haber sido un fotoperiodista durante tantos años, digamos que me forjó a golpes para poder hacer muchos trabajos. De alguna manera te capacita a atreverte a emitir mensajes de cierta manera, ¿no? Porque en el fotoperiodismo no solo tienes que tomar una buena foto, sino que tienes las ganas de ganarle a tu compañero o a tu compañera fotógrafa para tener tú la portada, ¿no? ¿Y por qué? Porque quien tiene la portada pues tiene mayor exhibición y por ende es también causante en los periódicos de que se venda o no se venda una edición de un periódico. Es muy complejo todo esto en el fotoperiodismo. Pero sí recuerdo que hubo etapas en las que en Colima, donde yo vivo, fue muy violento y pues estuve haciendo cobertura de nota roja, ¿no? De repente había por ahí pues algún asesinato o algo que había que ir a tomar fotografía. Y entonces sí fueron etapas muy complicadas. Era difícil llegar a la casa y decir, híjole, hoy lo que fotografié fueron muertos. Tienes que lidiar con eso como fotoperiodista y también como periodista, ¿no? Es el tipo de cosas que quizá luego no se comprende. Pero este entrenamiento, de cierta manera, me sirvió muchísimo para lo que continúo haciendo con mi trabajo del volcán, por ejemplo, donde tengo unas fotos muy aguerridas, donde se ve que estoy muy cerca del volcán o quizá en situación de peligro, y esto me forjó, esto del fotoperiodismo me forjó para poder pues enfrentar bien estas cosas. Cuando hablamos de estos fenómenos naturales, los volcanes, los sismos, los ciclones, todas estas cosas, los seres humanos en realidad somos quienes nos colocamos en su camino. Somos los seres humanos los que provocamos que haya una tragedia. No es la naturaleza. La naturaleza está haciendo todo el tiempo lo mismo que ha hecho durante millones de años. Pero los seres humanos somos los que nos ponemos, colocamos nuestras ciudades en estos puntos, nos vamos y vivimos en las playas muy cerca de donde frecuentemente hay huracanes, vivimos en zonas sísmicas o nos establecemos cerca de los volcanes. Entonces es una responsabilidad mía en este sentido tratar de pues también emitir información acerca de los volcanes. Yo tengo la certeza de que los seres humanos, mientras más conocimiento tenemos de un tema, menos vulnerables somos. Mientras más sepamos sobre sismos, qué los ocasiona, que vivimos en una zona sísmica, ese tipo de cosas, somos menos vulnerables a sufrir un daño. El problema es cuando hay ignorancia en este sentido. El problema ocurre cuando te acercas a un volcán en actividad y no tienes ni idea de qué es lo que te puede pasar. Entonces, siempre he pretendido que mis fotografías sean una especie de aliado de la ciencia y pues me he topado con gente que me ha respaldado dentro del ramo de la investigación. Y entonces algunas de mis fotos se están usando por ahí en artículos científicos y este tipo de cosas, y eso a mí me encanta, ¿no? Eres una especie de cazador, pero en mi caso yo me considero más bien como un coleccionista. Yo no estoy cazando imágenes, ¿no? Siento que la cacería es una especie de ambición muy descontrolada prácticamente. En cambio, lo que yo estoy haciendo es como coleccionar estas cosas. ¿Por qué? Porque mi visión o lo que yo me encuentro, generalmente después lo comparto con la gente.
Entonces, al tomar fotografías o al lograr una buena fotografía, lo que intento es que otras personas puedan ver algo que quizá desde su lugar de origen o en su condición actual o por alguna razón no pueden ver. Y también yo tengo toda la seguridad de que muchos fotógrafos de naturaleza trabajamos estos temas con muchísima más pasión que un deseo de ser famosos o intentar ser exitosos, ¿no? Hay algo más. Existe mucho amor por la naturaleza en la chamba de muchos fotógrafos mexicanos y de todo el mundo. Entonces, yo creo que por ahí empieza un buen fotógrafo. Yo en este momento estoy muy contento porque, por ejemplo, esta fotografía que tomé en 2015 del volcán y el rayo ya es un referente de todas las fotografías de volcanes en el mundo. Eso me queda claro. Es conocida en los 5 continentes, en muchísimos países. Y pues es una foto que ya forma parte de la historia. Al haber ganado un WordPress Photo, un lugar en WordPress Photo, pues obviamente ya eres parte de la historia mundial. Entonces, para mí es una razón de orgullo muy fundamental en mi vida. Mientras más pasa el tiempo y más avanza la vida y mientras más viejo me hago, me doy cuenta que más cosas necesito fotografiar. Quisiera hacer muchísimas cosas y no sé si tendré el tiempo suficiente. Tengo el proyecto, por ejemplo, de visitar por lo menos entre 15 o 20 volcanes, quizá los más conocidos de nuestro país. Y la razón es muy sencilla. México es una tierra de volcanes. El 65%, 70% de la población mexicana vive en zona de influencia de volcanes. Date cuenta de ese dato, es así como tremendo. Entonces, ese es uno de mis sueños. Pero otro de mis sueños es ser un portador de la voz de la naturaleza también, hablar de ella, hacer que se respete, que se conserve. Ese es otro de mis sueños. Otro más, pues, es visitar todo el país. Pero si acabo de descubrir a 8 horas de distancia de donde yo vivo un lugar que jamás me imaginé, imagínate qué va a pasar cuando visite Chihuahua o esté en lugares un poco inaccesibles en Sonora. O sea, yo creo que es un trabajo de nunca acabar, pero pues que obviamente lo haces con muchísimo cariño. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.